Bienvenidos a este video donde vamos a realizar la secuencia de movimiento número 31 en circuitos electroneumáticos. En esta oportunidad vamos a trabajar con dos cilindros de doble efecto con los cuales queremos lograr la secuencia continua A más B más, A menos B menos. En un video anterior habíamos trabajado una secuencia bastante similar, específicamente en el video de la secuencia número 12. Allí teníamos dos cilindros de doble efecto con los cuales realizábamos la secuencia de movimiento A más, B más, A menos B menos. Pero al hacerse este último movimiento A menos B menos, los cilindros quedaban totalmente retraídos a la espera de una nueva orden del botón de arranque para volver a ejecutar la secuencia de movimiento. La variante que queremos hacer en esta oportunidad es que la secuencia sea continua, es decir, que una vez se da este último movimiento, A menos B menos, la secuencia se reinicie. Vamos a trabajar con dos cilindros de doble efecto, que los vamos a llamar cilindro A y cilindro B. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte. Los puertos 1 de ambas válvulas direccionales se encuentran conectados a la misma fuente de aire presurizado. Con este circuito se desea que al presionar un botón de arranque se produzca la secuencia A más B más, luego A menos B menos, y que la secuencia continúe indefinidamente hasta que se oprima un botón de parada que debería dejar a los cilindros totalmente retraídos. A continuación, vamos a pasar a FluidSim Neumática para realizar la construcción de este circuito. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática. Y aquí tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando. Tenemos los dos cilindros de doble efecto, cada uno con su válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte. Y ambos puertos 1 de las válvulas direccionales se encuentran conectados a la misma fuente de aire presurizado. Si desean ver paso a paso cómo construir este circuito neumático, les dejo ese video por aquí en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. En esta oportunidad nos vamos a concentrar exclusivamente en el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para comenzar con el circuito eléctrico vamos a venir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder y vamos a iniciar trayendo una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios. Y las vamos a ubicar de esta forma, 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Luego vamos a traer un pulsador normalmente abierto que va a ser el pulsador de arranque. Vamos a llamarlo Start. Con este pulsador vamos a dar la orden para que se inicie la secuencia de movimiento. Tenemos que el primer movimiento es A más, B más de forma simultánea. Para producir A más tenemos que conmutar la posición izquierda de esta válvula direccional, lo cual se logra energizando este solenoide, que vamos a llamar S1. Y para producir B+, tenemos que energizar a este solenoide, que se llama S2, el cual conmuta la posición izquierda de esta válvula direccional. Para poder energizar estos solenoides, vamos a traer un relé. Vamos a llamar a este relé R1. Entonces, con el botón de arranque, energizamos la bobina del relé R1 y con el relé R1 energizamos a S1 y a S2 por medio de contactos normalmente abiertos. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R1 para energizar a S1 y traemos un contacto normalmente abierto de R1, otro contacto, con el cual energizamos a S2. Con esto tenemos que al pulsar el botón de arranque se energiza la bobina de R1 y tan pronto esta bobina es energizada, estos dos contactos se cierran, este para energizar a S1 y este para energizar a S2. Con esto conmutamos la posición izquierda de ambas válvulas direccionales y tendríamos el movimiento simultáneo de los cilindros A y B. Sin embargo, tenemos que tener precaución y es que tan pronto como soltemos el pulsador de arranque, la bobina de R1 quedaría desenergizada y por lo tanto
el movimiento de extensión de ambos cilindros no se completaría. Vamos a simularlo para verlo. Presionamos el botón de arranque y tan pronto lo soltamos, los cilindros regresan. Para solucionar este inconveniente, tenemos que introducir una línea de memoria que nos mantenga energizada a la bobina de R1 a pesar de que soltemos el pulsador de arranque. Esta línea de memoria sería un contacto normalmente abierto de R1 instalado de esta forma. Así, tan pronto como pulsemos el botón de arranque, la bobina de R1 es energizada. Estos tres contactos se cierran. Estos dos, como ya revisamos, son para energizar a S1 y a S2, y este es para mantener a la bobina energizada a pesar de que soltemos el botón de arranque, y así garantizar que el movimiento A+ y B+ se logre totalmente. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A+, B+ simultáneamente. Ahora vamos con el segundo movimiento, que es A-, B- de forma simultánea. Para producir este movimiento tenemos que cumplir una condición, y es que ambos cilindros hayan quedado totalmente extendidos. Por lo tanto, vamos a introducir finales de carrera en la posición totalmente extendida de ambos cilindros. Estos cilindros tienen 1000 milímetros de carrera. Por lo tanto, vamos a introducir un final de carrera en la posición de 1000 milímetros. En el caso del cilindro A, vamos a llamar al final de carrera FCA2, ubicado en la posición de 1000 milímetros. Y en el caso del cilindro B, vamos a llamar al final de carrera FCB2, también ubicado en la posición de 1000 milímetros. Vamos a traer dos finales de carrera, dos contactos normalmente abiertos de estos finales de carrera FCA2 y FCB2. Con estos contactos normalmente abiertos de los finales de carrera FCA2 y FCB2 vamos a dar la orden para producir A-, B- de forma simultánea. Por lo tanto, con estos contactos vamos a energizar un segundo relé R2. Y con este relé daremos la orden para producir el movimiento. ¿Cómo producimos estos dos movimientos de forma simultánea? Tenemos que, para producir A-, tenemos que conmutar la posición derecha de la válvula direccional, lo cual se logra desenergizando a S1, ya que el resorte se encarga de devolver la válvula a su posición normal. Para producir B-, tenemos que desenergizar a S2, ya que el resorte devuelve la válvula a su posición normal. Esto quiere decir que con el relé R2 tenemos que desenergizar tanto a S1 como a S2. Pero recordemos que ambos solenoides fueron energizados por medio de R1. Por lo tanto, si con R2 desenergizamos a R1, logramos desenergizar simultáneamente a S1 y S2, y de esta forma que simultáneamente los resortes devuelvan las válvulas a su posición normal y se dé el movimiento A-, B- de forma simultánea. Entonces, vamos a ver un contacto normalmente cerrado de R2, y este contacto lo vamos a ubicar en la línea que conduce hacia R1. ¿Qué tenemos con esto? Que tan pronto como los cilindros A y B alcancen su posición totalmente extendida, tocarían a los finales de carrera FCA2 y FCB2. Estos dos contactos, que son abiertos, se cerrarían, energizando a la bobina de R2. Y tan pronto como esta bobina sea energizada, este contacto se abre desenergizando a R1, lo que hace que estos tres contactos se abran. Este contacto se abre para desenergizar a S1 y este contacto se abre para desenergizar a S2. Y así tendríamos A-, B- de forma simultánea. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A+, B+ de forma simultánea y luego A-, B- de forma simultánea. Hasta aquí podríamos pensar que ya tenemos la secuencia de movimiento. Sin embargo, hay que hacer algunas modificaciones para poder darle esa continuidad a la secuencia. En primer lugar, tenemos que introducir un contacto normalmente abierto de R2 para generar una línea de memoria en esta última línea que teníamos dentro del circuito eléctrico. Si simulamos, vamos a ver que vamos a tener
el mismo funcionamiento. Tenemos que al oprimir el botón de arranque, tenemos A más, B más de forma simultánea y luego A menos, B menos de forma simultánea. Ahora, cuando los cilindros queden totalmente retraídos, debemos apagar esta línea que quedó encendida. Entonces vamos a introducir dos finales de carrera en cada uno de los cilindros en la posición totalmente retraída. Para el cilindro A, un final de carrera FCA1 en la posición totalmente retraída, que sería la posición de 0 milímetros, y para el cilindro B, un final de carrera FCB1 en la posición de 0 milímetros. Traemos dos contactos normalmente abiertos de estos finales de carrera FCA1 y FCB1, y con estos finales de carrera vamos a energizar un relé R3. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos dos finales de carrera FCA1 y FCB1 estarían siendo tocados por los cilindros al inicio, cuando ni siquiera hemos oprimido el botón Start. Por lo tanto, tenemos que introducir otra condición acá para que estos finales de carrera puedan activar a R3. Esta otra condición va a ser un contacto normalmente abierto de R2, que fue lo que sucedió inmediatamente antes en el circuito eléctrico. Con este relé R3 vamos a apagar a R2, que es un relé que va a quedar encendido cuando se ejecuta el último movimiento A menos B menos. Al simularlo podemos darnos cuenta de esto. Aquí podemos ver que R2 está encendido, entonces con R3 vamos a desenergizar a R2. Para ello traemos un contacto normalmente cerrado de R3 que ubicamos en esta línea que conduce hacia la bobina de R2. Así podemos ver que se ejecuta la secuencia de movimiento y todo el circuito queda apagado. Ahora sí podemos proceder a generar que la secuencia sea continua. Vamos a tomar todo el circuito eléctrico, lo vamos a bajar un poco. Vamos a eliminar estas líneas que conducen hacia el pulsador de Start. Subimos el pulsador de Start y ahora con este pulsador de Start vamos a energizar un relé de arranque que vamos a llamar R0. Aquí es necesaria una línea de memoria, ya que no queremos tener que mantener presionado el botón de arranque para tener energizado a R0. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R0 que utilizamos como línea de memoria. Y traemos otro contacto normalmente abierto de R0 que instalamos en esta línea que conduce hacia R1. Vamos a simular. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A más B más de forma simultánea, luego A menos B menos de forma simultánea y la secuencia continúa de forma indefinida. Ahora sí tendríamos la secuencia continua A más B más de forma simultánea, A menos B menos de forma simultánea. Para finalizar, vamos a introducir el botón de parada. Vamos a revisar diferentes formas de cómo introducir ese botón de parada. Para la primera forma, vamos a traer un pulsador normalmente abierto. Vamos a llamarlo Stop. Y con este pulsador vamos a energizar un cuarto relé R4 que va a ser nuestro relé de parada. Como tenemos un relé de arranque, entonces con el relé de parada vamos a apagar al relé de arranque. Entonces traemos un contacto normalmente cerrado de R4 con el cual vamos a apagar a R0. Con esto tendríamos que tan pronto como presionemos el botón de parada, la bobina de R4 es energizada. Y tan pronto como esta bobina es energizada, este contacto se abre para desenergizar a R0. Vamos a simular, oprimimos el botón de arranque, tenemos la secuencia de movimiento A más B más de forma simultánea, A menos B menos de forma simultánea. La secuencia continúa de forma indefinida
Y una vez presionamos el botón de arranque, podemos ver que los cilindros quedan totalmente retraídos. Es importante tener en cuenta que este botón de parada va a garantizar que la secuencia se ejecute totalmente, o sea, que los movimientos se ejecuten totalmente. Y una vez se llega al último movimiento es que se apaga la secuencia y los cilindros quedan totalmente retraídos. Ahora vamos a ver la segunda forma de introducir el botón de parada. Entonces vamos a eliminar esto que pusimos. Y ahora vamos a traer un pulsador normalmente cerrado que vamos a instalar en la línea que conduce hacia R0. Y este va a ser nuestro pulsador de parada. Con esto tenemos que al oprimir este botón se abre el circuito y apagamos a R0. Y así apagamos la secuencia. Vamos a simularlo. Tenemos a más B más de forma simultánea, a menos B menos de forma simultánea. La secuencia continúa indefinidamente. Y una vez presionamos el botón de parada, los cilindros continúan su secuencia y una vez llegan al último movimiento quedan totalmente retraídos. Vamos a revisar una última forma. Para esta forma vamos a bajar todo lo que teníamos anteriormente. Vamos a traer un pulsador normalmente cerrado, que va a ser nuestro pulsador de parada. Y con este pulsador lo que vamos a hacer es acortar la alimentación eléctrica del circuito. Entonces lo ubicamos en la línea que conduce 24 voltios a todo el circuito eléctrico. Con esto tenemos que al pulsar el botón de parada se interrumpe la alimentación del circuito y la secuencia se va a detener. Con esta forma del botón de parada tenemos la particularidad que no importa en qué momento lo presionemos, tan pronto como lo presionemos, los cilindros se van a retroceder. En las dos versiones anteriores del botón de parada teníamos que la secuencia continuaba hasta el último movimiento y después de ese último movimiento era que los cilindros quedaban totalmente retraídos. Aquí tenemos la variación de que tan pronto como lo presionemos, los cilindros van a retroceder. Vamos a simularlo. Tenemos la secuencia de movimiento y tan pronto como presionamos el botón de parada, los cilindros vuelven a su posición totalmente retraída. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento número 31 en circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.